acerca del campo de batalla, amén, y hablábamos un poco acerca del tema que vamos a estudiar ahora, lo hablábamos un pequeña la semana pasada, y este tema de este día, hermano, vamos a hablar acerca de la espada del Espíritu. The theme of the topic of the lesson today is called the sword of the Spirit. Amén, vamos a tomar el verso de este día que se encuentra en Efesios. Now we're going to read the verse of the day, which is in Ephesians, Efesios capítulo 6, verso 17. chapter 6, verse 17. Y solamente es un párrafo donde dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Which is the word of God. ¿Cuántos tienen en sus manos esa espada? Many of Amén. you have in your La hands espada that del sword, Espíritu. sword of the Spirit. Amén. Y es la palabra de Dios. That's Amén. the word Es of God, esta amen. palabra de This Dios. word of God, amen. Yo le pido que usted la tenga lista en sus manos, I want you to have it ready in your hands porque vamos a estudiar, because we're going to study it. amén, de este armamento, de esto que Dios nos ha dado a nosotros. We're going to study this on what God has given us. Amén. Hablábamos la semana pasada, ya vamos a introducirnos al tema. We spoke last week about Es la espada del Espíritu, hermanos, the sword of the Spirit, brothers, nos ha sido dado a los hijos de Dios, was given to the children of God, y de todo lo que Dios nos permite a nosotros vestirnos. and everything that God has allowed us to put on. La espada del Espíritu The sword of the Spirit, es la única parte de la que la podemos usar what we can use como una arma de ofensiva. as an offense type of weapon. Pero, ¿sabe, hermanos? Yo quisiera leer un párrafo de la introducción de la escuela dominical. I'd like to read a small portion of the introduction of the class today. Dice en la introducción, hermano, la espada del Espíritu es la única arma de ofensiva a la armadura. It's the only offensive weapon in the armor of God. Todos los demás componentes de nuestra armadura espiritual simplemente nos protegen de los ataques del enemigo, All the other components of our spiritual armor simply protect us from the enemy's attacks. ¿verdad? Y eso lo estudiamos en la clase pasada. We Teníamos studied that on last week's lesson. muchas partes de la armadura prácticamente protegen las otras partes del cuerpo. We basically learned that there's other parts of the armor that's used to protect ourselves from the enemy's Pero ahora attacks. vamos a hablar acerca de la espada del Espíritu. But now we're going to speak closely about the sword of the Spirit. La lección dice, la espada del Espíritu tiene la habilidad de defender los avances del enemigo, The lesson says the sword of the Spirit has the ability to fend off the enemy's advances, tanto como infligir heridas mortales en él, as well as inflicting deadly injuries upon him, haciéndolo huir a los pozos del infierno. sending him fleeing back to the pits of hell. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. The sword of the Spirit is the word of God. Fíjese, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. The sword of the Spirit is the word of God. Qué gran bendición la que tenemos. What a great blessing do we have. Porque Dios no nos ha dejado sin nada a la defensa. Because God did not leave us anything without the offense. Dios conoce que usted y que yo tenemos un enemigo. God knows that you and I has an enemy. Un enemigo que quiere atacar nuestras almas. An enemy that wants to attack our soul. Que quiere atacar nuestras vidas. That tries to attack our lives. Pero Dios, hermano, no nos ha dejado indefensos. But God did not leave us defenseless. Nos ha dado algo muy hermoso, He has given us something very beautiful. muy importante para Something nosotros. very important for Y es us. la espada del Espíritu, que And es that la is the palabra sword de of the Dios. Spirit, which is the word of God. Dice la lección. The lesson says, La palabra de Dios nos ha juzgado a todos the word of God has been given us so that we can feel free to y judge nos ha anyone we encontrado choose. culpables y dignos de muerte. Y esto, hermanos, lo digo porque And I say this, brothers, muchas veces, hermanos, hay algo que es importante entender. that there are some things that we must understand. Muchas veces, hermanos, quizás usted es una persona de muchos años ya en el Evangelio That have a long time in the gospel, y quizás han sido instruidos en la palabra de Dios desde muy pequeños. and have been learning the word of God since they were little children. Y quizás ya tienen muchos años conociendo la palabra de Dios. And you probably have many years knowing the word of God. Pero la lección dice, nosotros no nos podemos sentir libres
But the lessons teaches us that we cannot feel free, a cualquier libres de not feel free to judge anyone usando esta palabra para herir. with this word to hurt people. La palabra de Dios, hermano, nos ha juzgado a todos, dice la lección. The lesson says the word of God has not been giving us to us that we can feel free to judge anyone as we choose. No solamente a unos, Not only to just one. dice que a todos. It says that the word of God has judged all of us. Y nos ha encontrado culpables y dignos. Death. Y eso son las consecuencias que trae el pecado, hermano. And those are the consequences that the sin has. Pero cuando hemos venido a Cristo, But when we come before Christ, Él ha sido misericordioso con cada uno de nosotros He has been very merciful with each one of us para perdonarnos, to forgive us, hacernos una nueva criatura en Cristo. to be in a newborn person in Christ. Pero esta palabra de Dios But this word of God, no se puede esconder tampoco a quitar cosas de ella. there are things that cannot be taken off the word. Debemos también de predicarla tal y como es, We must preach it on how it is, sin quitar, without taking sin off añadir, or without changing sin hacer cosas, hermanos, or without doing any que things, son brothers, contrarias de la palabra that de are Dios. contrary or that are Es against the necesario, word, hermanos, It is enseñarla necessary tal y como es. to teach on how it is. Dice la lección, a través de nuestra sumisión a Dios It is only our submission to God y la aceptación del sacrificio de su Hijo and our acceptance of His Son's sacrifice en nuestro favor que nos hace capaces de llevar esta arma en primer lugar. on our behalf that makes us capable of carrying this weapon in the first place. Este pequeño párrafo de esta lección This portion of the lesson, habla acerca de la sumisión a Dios. the submission unto La God. sumisión, hermanos, es una palabra muy amplia, Submission is a muy grande, very big word. porque la sumisión habla, hermanos, de Submission speaks que about nosotros debemos someternos a Dios that we must surrender unto God en obediencia a in Él obedience y aceptar el sacrificio de nuestro Señor and to Jesucristo. submit into the acceptance of His Son's sacrifice. Porque para llegar a Dios necesitamos reconocer al Hijo de Dios Because to come through God, we must como recognize the aquel que sacrifice of pagó the Lord en la cruz del Calvario. as the one who paid for us on the cross. Y pagó, hermanos, el precio tan grande de amor And He paid the highest price for love por cada uno de nosotros. for each one of us. Es necesario, hermanos, en este tiempo It's necessary for us in this time que debemos ser capaces de tomar esta espada del Espíritu that we must be willing to take on this sword of the Spirit para defendernos to defend de ourselves cualquier acechanza, de cualquier peligro que el enemigo quiera poner en nuestras vidas. in each moment that the enemy tries to put any dangerous things in our lives. Las armas, hermanos, de esta tierra The weapons of this world pueden destruir tantas cosas. can destroy so much. Pueden destruir cosas, It can destroy things, ciudades, cities. puede destruir vidas. It can destroy lives. Pero esta palabra de Dios al hombre Restores the de man todo pecado, from any sin. ¿verdad? Dice la palabra del Señor que Él quita todo pecado del mundo. That's right. The word of God says He'll take Aquella all alma sin, que all viene of the rendida world. a Cristo, For all those who submit Dios themselves before hace Christ, grandes cosas do great que things, jamás usted puede pensar o imaginar. things that you've never thought or imagined. Dios es bueno, gloria sea al Good. Señor. Blessed be the name of the Lord. Vamos a avanzar con nuestra clase We're going to advance on with the lesson. en la parte 1, la palabra de Dios, y yo quiero que vaya, First in the Word of God, se vaya usted al Evangelio de Lucas, and I want you to go in the book of Luke, Lucas capítulo 4, chapter 4, verso 1 al 4. verse 1 through 4. Vamos a leer hasta el 4, pero yo espero que usted ya lo haya leído hasta el verso 13. But I hope that you can read up to verse 13 Quizás anteriormente usted lo ha leído, pero es importante, tenga su Biblia. before, but it's important to have your Bibles already open. Amen. Lucas capítulo 4, verso 1 dice, y Luke chapter 4, Jesús, verse 1 through 4 says, and Jesus, lleno del Espíritu Santo, being full of the Holy Ghost, volvió del Jordán returned from Jordan, y fue llevado por el Espíritu al desierto and was led by the Spirit to the wilderness, por 40 días
y era tentado del diablo. being 40 days tempted of the devil. Y no comió cosa en aquellos días, los cuales... Those days he did not eat nothing. He did eat nothing. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se haga pan. And the devil said unto him, If thou be the Son of God, command this stone, and that is made it bread. Y Jesús respondiéndole dijo, escrito está, que no con pan solo vivirá el hombre, mas con toda palabra de Dios. And Jesus answered him, saying, It is written, that man shall not live every word of God. Amen. Nos encontramos aquí en este momento, hermanos, en un tiempo cuando Jesús We find ourselves fue in this llevado al time desierto when Jesus was y taken into the ayunó por wilderness, 40 días y por 40 noches. fasted for 40 days and 40 nights. Y vemos también este párrafo como la tentación que fue puesta por Satanás a Cristo. And we see here the temptation that the devil wanted to put unto the En Lord. el verso 2 vemos que Jesús dice que sintió hambre. In verse 2, we see that the Lord was hungry. Y podemos ver, hermanos, cómo Satanás, hermanos, también conoce la palabra de Dios. And we see how the devil knows the word himself. Y recuerde que él fue un ángel, And remember that he pero was an fue angel before, lanzado, hermano, por desobediente. but he was taken out of heaven for being disobedient. Y él, hermanos, aunque no conoce profundidad la palabra de Dios, But I see not knowing very deeply into pero the vemos word, cómo él usa pasajes but we see how he uses passages. de la palabra. Él empieza a decirle, si eres hijo de Dios, And he asks them there, di a esta piedra que se hagan pan. If thou be the Son of God, command this stone that it may be Podemos bread. ver, hermano, cómo el Señor Jesús, We see that our Lord Jesus, siendo the Word, la palabra de Dios, the Word of God, él empezó a decirle, escrito está, he began to tell them, it is que written, no con pan solo vivirá el that hombre, man shall not live mas by bread con alone, toda but palabra by de every Dios. word of God. Amen. Gloria sea al Señor. Blessed be the name of the Hay Lord. otros pasajes más adelante que podemos encontrar aquí en Lucas, There are other passages that are found in Luke, porque hermanos vemos nosotros because we see, brothers, cómo Satanás tentó a Cristo, how Satan tempted the Lord. porque empezamos a ver en el verso 8 Because we begin to see in verse 8, cómo el Señor también respondió a Satanás. and how the Lord responded unto the enemy. Dice que él lo llevó el diablo llevó a un alto monte And the Bible says that y the devil took mostró him to the en high un mountain momento todos los reinos de la tierra. and began to show him all the kingdoms of the earth. Y empezó a decirle al Señor, aquí daré todo si tú me adoras. If you worship me, Y el Señor, hermanos, the Lord, brothers, respondiendo con la palabra, answering le with the dijo, word, vete de mí, said, Satanás, Get thee behind me, Satan. porque escrito está For it is written, que a tu Señor Dios adorarás y a Él servirás. Thou shalt worship the Lord thy God, and him only Gloria sea al shalt thou Señor. serve. Amen. Esto es una enseñanza para nosotros también. This is a lesson for each of us. Vemos en el verso 9, dice que lo llevó a Jerusalén And now he brought him to Jerusalem y lo llevó sobre las almenas del templo. and set him on a pinnacle of the temple. Y le dijo, si eres hijo de And Dios, said unto him, If thou be the Son échate of de God, aquí abajo. cast thyself down from hence. Y le empezó a decir, hermanos, unas partes del Salmo 91, del verso 11 al 12. And there are some parts where it is written in Psalms 91, verse 11 Se and 12. pensaba que él no sabía parte de la escritura, si se da cuenta que sí. If you notice that, if you think that he did not know Y es any parts of Satanás Scripture, mismo. but think Y again, he empezó a knows, decir, porque Satan escrito himself. está que a sus ángeles mandará de ti que te And guarden. it says, For it is written, He shall give Y his en las angels charge manos over thee to te keep thee. llevarán porque no dañes tu pie en piedra. And in their hands they shall bear thee up. At least at any time thou dash thy foot against a stone. Y vemos una vez más a nuestro Señor And we Jesucristo. see once again the Lord Jesus Christ. Dicho answering. está, no tentarás al Señor tu Dios. And Jesus answering said Gloria unto sea al him, Señor por eso. It is said, Thou shalt not tempt the Lord thy God. ¿Sabe por Amen. qué mencionamos estas cosas? You know why we mention these things?
Dice la lección porque es la primera vez que vemos a Jesús, hermanos, Because this is the first time we see, brothers, incrustar la espada del Espíritu. seeing our Lord using the sword of the Spirit. No estaba siendo atacado por los fariseos. He's not being attacked by the No estaba Pharisees. siendo atacado por los saduceos He's o not los being escribas. attacked by the Sadducees or the scribes. Su primer encuentro, hermano, fue con el mismo diablo. His first encounter is with the devil El himself. enemigo, hermano, primero dice que trató de atacar a Jesús The enemy first tried to attack por Jesus, donde fuera su lado más débil. where he expected him to be at his Después de weakness. su largo ayuno en el desierto. After his long fast in the wilderness, Y eso es lo que Satanás siempre quiere hacer. Necesitamos, hermanos, meternos aún más en la palabra de Dios. And yet we need to dive ourselves more deeper into the Word. Porque Satanás va a querer atacarnos a nosotros Because the enemy will try to attack our lives. y ver a más débiles. And he tries to see which part of our bodies is the most weakest. Muchas veces, hermanos, queremos que Satanás atacarnos por medio de enfermedades, quizás. And probably try to attack us through illnesses O por muchas cosas, hermanos, que traen dolor a nuestras almas. or many things that brings pain into our Pero aún souls. en esas cosas, hermanos, Forgetting those things, Dios brothers, se puede glorificar grandemente. God can be El glorified. apóstol greatly. Pablo dijo que en sus flaquezas, amén, Apostle Paul said él in Ephesians, encontraba la fortaleza, he found the aleluya. strength. Y esa fortaleza, hermanos, And that strength, no la brothers, sacamos de nosotros you mismos, cannot take it out of viene de ourselves. Dios, It comes from solamente de Dios. Only from God. Aleluya. Hallelujah. Vemos, hermanos, en nuestra lección We see in the lesson que Jesús, hermanos, that Jesus, brothers, en respuesta a cada ataque, as we respond to every attack, Jesús, hermanos, nos enseña que nosotros podemos usar correctamente la espada del Espíritu how we can correctly use the sword of the o Spirit, la palabra de Dios. or the Word of God. Dice en la lección que Jesús es la palabra hecha carne The lesson says that Jesus is man y made la flesh. espada del It's the Espíritu Word made es flesh. la palabra de Dios. And the sword of the Spirit is Ellos the Word son of uno God. mismo. They are one and the same. Gloria sea el Señor. Glory to God. Yo hablaba la semana pasada, We spoke about last week es que decía que David, hermanos, that David, brothers, cuando se enfrentó contra Goliat, and he confronted Ah. Goliath, a él quisieron ponerle una armadura, they wanted to put him in type of armor porque pensaban que esa era la mejor manera que él podía defenderse. because they thought that was the best way for him to defend Pero himself. David no estaba acostumbrado a usar ese tipo de But armadura. David wasn't used on wearing Él, that él type of armor. empezó a decir, hermanos, cómo él se enfrentaba contra leones, And he began to tell everyone how he cómo confronted against él se lions, defendía, hermanos, para defender también a las ovejas. how he defended himself as well as he Pero defended él, the sheep. él y sobre todas esas cosas, But him, beyond sobre all those things, esa fuerza, that esa strength, habilidad que él tenía, the ability that he had, él reconocía en su corazón he recognized in his que heart eso no venía de él mismo, that did not come from him, sino de la relación que él tenía con Dios. but it came up to the point where he Yo said, I do not need lo que this. necesito es ir en el nombre de What Jehová de I los need is to go ejércitos. into the name of the Lord Y of the hosts. Dios le dio la victoria. And God gave him the victory. Muchas veces, hermanos, Many times, brothers, nosotros tenemos la palabra de Dios. we have the word of God. Debemos saber usarla. We must know how to use it. Amén. Dice la lección, The lesson says, en ese enfrentamiento, ¿lo encuentro, hermano? El enemigo nos atacará. we see just how the enemy will attack us. Tentará nuestra carne con un deseo de ganancia mundana. He will tempt our flesh with a desire for worldly Y gain. tratará de que nos exaltemos de nuestra posición como hijos de Dios. And he will try to cause us to be exalted in our position as the children of God. Si Él tiene éxito en cualquiera de estas, If he succeeds in any of nuestro these, uso de la espada del Espíritu en el futuro se verá comprometido our future use, contra de las artimañas del enemigo. it will no longer be an effective weapon against the wills of the enemy. Gloria sea al Señor. Glory to God. Nosotros, hermanos, Us, brothers, debemos saber we must know
lo importante que es conocer la palabra de The Dios. importance to know the Word of God. Ella nos trae paz, It brings us peace. ella nos da gozo, It brings us ella joy. nos consuela, It comforts ella us. nos da palabra de It brings ánimo. us word of joy, of encouragement. Nosotros, hermanos, debemos de estar dispuestos a recibir lo que Dios nos ha dado. We must be willing to be ready to receive Vendrán muchos everything. ataques del enemigo en nuestra vida We must have attacks from the y enemy eso in es our lives. parte de la vida, del caminar del Hijo de Dios. And that is a part of the life of the Son of God. Pero es walking the path. importante, hermanos, But that is important que conozcamos la palabra de Dios for us to para know the Word saber, of God. hermanos, cómo defendernos To know how to defend de las ourselves acechanzas o de los ataques del from enemigo. any attacks of the enemy. Gloria sea al Señor. Glory to God. Vamos a avanzar a la parte número 2. We're going to advance in the second part of the lesson. Mateo capítulo 28, Matthew chapter 28, verso 18 al 20. verse 18 through 20. Dice, y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Verso 19 dice, por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verse 19 says, Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am of the earth. Amen. Estos pasajes que hemos leído, hermanos, These passages that we just read son conocidos como la Gran Comisión, are known about the Great Commission que Dios, hermanos, que nuestro Señor that Jesucristo our le Lord dio a la Jesus Christ iglesia. gave unto the church. Cuando Cristo vino, hermanos, a esta Christ came tierra, into this world. Él no solo vino a darnos salvación de nuestras almas, He did not only give us salvation to sino our que souls, también Él vino a instituir a su iglesia, a but as well, he establecer came su to teach his iglesia. church. He came to establish his church. Y dice que Él subió al monte y llamó a 12 As the Bible says, he went up to the y mountain los and called 12, estableció a ellos and he established them como la iglesia, hermanos, de as the Dios. church brothers of God. Amén. Y que el Señor le enseñó a ellos, hermanos, todas las cosas. And he taught them all the things. A la iglesia Dios le enseñó To the todas las church, God cosas. taught them all the Y en things. estos versos vemos, hermanos, que después de haber pasado todo ese tiempo de enseñanza, And we see in these verses donde after being vemos taught all those al things, Hijo de Dios glorificado, and we gloria see the sea el Son of God Señor, glorified. Él Amen. empezó a decir, a dar esta gran comisión. We get to see Y this le great dijo, commission. por tanto, y doctrinar a todos los It gentiles. says, Go ye therefore and teach all Dios, nations. hermanos, le God. dio el poder de la palabra de Dios. He gave him the power of God. Jesús envió a la iglesia a ir a todo el mundo Jesus commanded the church to go into y all the world hacer discípulos and make disciples como embajadores en nombre de Cristo. as ambassadors for Christ. Estamos para proclamar el We are evangelio. to proclaim the gospel. Y les dijo, ir por todo el mundo, He said unto them, "Go predicar ye el into all the world evangelio a toda and criatura. preach the gospel to every creature." Ese trabajo es un trabajo importante, This is a hermanos. very important job. Really. Pero para eso hay que conocer la palabra de Dios. Those who are converted Para eso are hay to be que baptized and vivir taught la to palabra obtain de Dios. all things that Jesus Podemos commanded. saber de memoria muchos versos, This is our goal. pero This qué is importante our es goal to también live in Jesus. vamos That each of us, vivir brothers, estas are palabras. to live these Aleluya. words. Hallelujah. Dice la lección, aquellos que se convierten The lesson says that those who convert deben ser are bautizados to be y baptized enseñados and taught a observar todas las cosas que Jesús mandó. to observe all the things that Jesus commanded. Este es nuestro objetivo tanto como cuerpo como individualmente. This is our goal both as a body and individual. Ser enseñado a observar todas las cosas es una parte muy importante. Being taught to observe all things is an important part of the training. Es importante el entrenamiento que necesitamos The training that we need para ser efectivos en el uso de la palabra del Espíritu, to be effective in our use of the sword of the para Spirit. cumplir la gran comisión. In order to fulfill the Great Commission, A medida que avanzamos necesitamos entender que Dios le ha dado a su iglesia as we go, we are to understand that Toda God, church y full en la authority in tierra heaven and in earth, de hacer todo lo que se nos ha mandado. to do everything we are commanded.
Marcos, hermanos, capítulo 13, verso 34. We get to see it in Mark chapter 13, verse Dice, 34. como el hombre que partiéndose lejos dejó su casa. Ahí está en el expositor, hermanos, amén. Como el hombre que partiéndose lejos dejó su casa y dio facultad a sus siervos, al portero mandó que velase. Man is as a man taking a far journey, who left his house and gave authority to his servants, and to every man his work, and commanded the porter to watch. Vemos en este verso We see in these verse, que aquel hombre del que habla este verso, that man dice, that this verse speaks about, refiriéndose a nuestro Señor referencing to our Jesucristo, Lord Jesus partióse Christ, lejos, apart, dejó su casa, left his house, pero his le church, dio facultad, He gave le authority, dio autoridad, gloria sea al authority. Señor, para hacer la obra. Y Do his dice work. al portero, And hablando commanded the del porter, Espíritu Santo, talking about the Holy mandó Ghost, que velase. commanded to watch. Gloria sea al Señor, Blessed be the name aleluya. of the Lord, hallelujah. Hay un verso, hermanos, en Hebreos 4:12, In Hebrews, ahí aparece en su libro. Este verso, hermanos, está en los primeros, is in the first part of the lesson. habla acerca de lo que es la palabra de Dios. We see how it speaks closely about the word Y of God. hablábamos mucho de este verso la semana pasada, and we spoke closely about this porque verse last dice week. que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Because it says that the word of Y God is más alive, penetrante, and dice true. que toda espada de dos filos. and it pierces more than a two-sided sword, two-edged sword. Y no solamente corta por encima, But not only it cuts from sino above, que dice partir el alma. but it even says piercing Esas cosas que usted y yo no alcanzamos a ver, and spirit, which are things that we pero that we Dios sí las conoce. cannot have even reached Dios, to see it, but hermano, la God palabra can de watch it. Dios But the word es of tan God profunda is so deep que aunque usted y yo no digamos nada, that yet even though we don't say ella anything, está profundizando en nuestros corazones. it is Llega, completely dice going que deep into our heart, parte el alma part of y the aún soul, dice el espíritu And spirit, y llega y and the joints and marrow, y discierne and is a los discerner pensamientos y las intenciones of del thoughts and corazón. intents of the Yo heart. dice la palabra de Dios que escudriño los riñones, que conozco el corazón del hombre. The word says that it knows the hearts of men. Ese es el poder de Dios. That is the power of Aleluya. God. Gloria Hallelujah. sea al Señor. Blessed be the name of the Lord. Es importante, hermanos, reconocer que Dios Supporting that tiene su God iglesia, has His church amén, establecida por nuestro Señor that is Jesucristo, established by our Lord Jesus por el Christ, Hijo de Dios, the Son of aleluya. God, Por hallelujah. tanto, el Señor ha comisionado a la iglesia That our Lord has commissioned para llevar us este mensaje to take this de message salvación, of salvation, de esperanza of a hope todo aquel, to all those, a toda alma to each soul necesitada, gloria sea al that is Señor, needed. aleluya. Hallelujah. Yo sé que muchos hermanos Now, there are many nos brothers, han tenido esa experiencia and probably you haven't had the de experience yet conocer a nuestro Señor Jesucristo. to know our Lord Jesus Christ. Amén. Yo le invito, hermanos, I invite you, que brothers, si ese es el día que el Señor ha hecho that this is the day that the para Lord has usted, made venga a los for you. pies de Cristo. Come to the feet of the Lord. Alabemos al Señor juntos. Let us worship the Lord together. Venga a gozarse y experimente las bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Come and rejoice Aleluya. the blessings that the Lord has for each one of Gloria us. sea al Señor. Parte 3, Let's hermanos, go to the third part of the lesson, dice brothers. la autoridad And it is called the y authority el poder and power de la espada del Espíritu. of the sword of the Spirit. Lucas capítulo 4, verso 36 dice, Luke chapter 4, verse 36 says, y hubo espanto en todos, They were all amazed y hablaban uno a otros, and spake unto themselves, diciendo, ¿qué palabra es esta? saying, What a word Que is con this? autoridad y potencia, For with authority mundos he y salen. commanded the unclean spirits, and they come out. Amén. Cristo en ese momento estaba haciendo una gran obra. And then Christ is doing it. Y with- vemos with- cómo el poder de la palabra and we de see Dios the power of the word of God. hacer reprender, hermanos, espíritus inmundos. To Aleluya. rebuke all Se evil unclean sujetan a la spirits. palabra de Dios. Just submit Aleluya. yourself unto the word of God. Amen. Efesios capítulo 3, verso 7 Ephesians dice, chapter 3, verse 7 says, Pablo dice estas palabras, Apostle Paul says these words, del
if I was made por a el minister, don de la gracia de according to the Dios gift of the grace of que me ha God, sido dada give it unto me según la operación de su by potencia. the Gloria effectual sea el working Señor. of His power. Aleluya. Amen. Hallelujah. Vemos al apóstol Pablo We see Apostle Paul. diciendo, hermanos, que por misericordia él había And recibido, through mercy he has received. amén, ese ministerio. That's his Gloria sea el ministry. Señor. Y dice Glory to que ha God. sido por la operación de su potencia, de Through su the poder. strength, through his power. Santiago capítulo 4, verso 7. James chapter 4, verse 7. Muchos hemos leído estos versos Most of us have read these verses. y siempre decimos parte de este verso. And you see part of, mostly read part of this verse. Dice, el verso dice de esta manera: someteos pues a Dios, Resist the devil. resistid al diablo Resist the devil, y de vosotros oirá. and he will flee from you. Casi siempre, hermanos, nosotros decimos mucho estos versos, Almost always we read these verses. ¿verdad? Cuando estamos en dificultades, cuando When we're in tenemos difficulty. pruebas, When we have trials, decimos, we say, resistir al diablo. resist the Hay que devil. resistir al diablo You must resist the y devil, de vosotros huirá. and he will flee from you. No va a estar ahí todo el tiempo, hay que resistir. You will not be here all the time, you must resist. Pero hay algo muy importante previo a esto. There's something very important. Dice que closer to debemos this. someternos pues a Dios. It says that we must submit yourselves before God, therefore to God. Y sabe, hermanos, que sin la sumisión, And it says without the submission, nada de lo que nosotros hagamos nothing that we do nos va a servir will work para out resistir al diablo. to resist the enemy. La sumisión, hermanos, debe ser muy importante para nosotros. Must be important to us. El verso empieza a decir que debemos someternos a Dios. The verse starts off by saying, submit yourselves therefore to God. Y someterse, hermanos, And to submit significa estar bajo la orden de Dios. means to be under the orders of God. Y esto es algo voluntario, And this is something voluntary, es algo que lo hacemos, something that we do. ¿verdad? Porque Él nos amó a nosotros Because He primero. loved each one of us first. No tenemos por qué cuestionar a Dios o por qué preguntarle a Dios. Question ask God or ask God Debemos ser obedientes. what's His order. Con el fin, hermanos, que nosotros le seamos fiel a Dios. In the end, us we must be De- faithful si to God. nosotros, hermanos, no nos sometemos a Dios, If we don't submit ourselves porque before a veces God, queremos que Dios nos proteja del mal, because sometimes we want God to protect queremos ourselves. que Él nos cuide en todo We want momento, to take care pero of no us each queremos moment. someter nuestras almas We don't a want to Dios. submit our souls before Him. No queremos ser obedientes a Dios. We don't want to be obedient. before Escuchamos God. la palabra del We Señor hear the word of God, y ella nos enseña todas las cosas. and she teaches us Nos all the está things. revelando día tras día And su she's palabra. revealing us day by day. Nosotros, hermanos, debemos prepararnos We must prepare para la ourselves venida de nuestro Señor for the Jesucristo. coming of our Lord Y Jesus solo lo Christ. vamos a hacer, hermanos, sometiéndonos a Él We'll only be able to do it through en by todas submitting las ourselves cosas. unto Him, Si unto usted es all una things. persona, hermano, que en estos momentos está siendo doctrinado por la iglesia de Dios, If you're someone who is being taught with the word se of está God, alimentando, Dios le está revelando grandes misterios God is revealing you que great solamente a mysteries través del Espíritu Santo that only through the Holy puede Spirit suceder esta can obra. happen these things. Tome la palabra de Dios como Take the word of suya. God as yours. Sometámonos a Dios sobre todas las cosas. Let us submit ourselves before the Lord. Aleluya. Hallelujah. Dice, hermanos, después del verso, dice, a mucha gente le gusta dejar este versículo incompleto. Says that after the verse, many people like to leave this verse incomplete. No le gusta la primera mitad. They don't like the first part. They don't like the other part where it says, "Submit yourselves before to God." Sin la sumisión de la primera mitad no se nos dará la autoridad para hacer huir el enemigo. Without the submission from the first half, you will not be granted the authority to cause the devil to No flee. solo se nos ha dado la autoridad, sino que también se nos ha dado el poder que Not necesitamos only are we given authority, but we are also given the power we need para lograr estas obras. to accomplish these works. Se nos llama a bautizarlos Baptize, y enseñarles la palabra de Dios. teach them God's word. Esta es la base de operaciones de This is nuestro the base of propósito. operations of our purpose. Autoridad y Authority poder and en power el ministerio de Jesucristo. in the ministry of Jesus Christ. Gloria sea al Señor. Glory to God. Hermanos, pueden haber crisis mundial en este momento, Brothers, there could be a world crisis. pero in this Dios time. está haciendo grandes obras But God en is
hermanos And the están souls. viniendo a Many souls Cristo, are coming before están Christ. reconociendo It is time que they no are somos recognizing nada that si no we're not estamos just con nothing. Cristo. Aleluya. We're nothing without Muchas Christ. almas están hambrientas, Many souls are buscando hungry, conocer la verdad. seeking to know the truth. Hermanos, al tener la verdad, ella nos hará libre. Gloria the sea el truth, it will be Señor. free. Aleluya, libre del pecado, Free from sin, libre para servir al Señor, free to serve the sin Lord, importar las circunstancias, hermano, adorar al Señor. free to be Aleluya. able to worship the Lord. El apóstol Pablo, hermanos, Apostle Paul escribió wrote las mejores cartas, aleluya, the best en letters. las mejores epístolas o cartas en que encontramos en la Letters palabra that de we Dios, See in the en Word of God. aquellos tiempos donde él estaba preso, Those times when en he was in aquellos prison. tiempos en el que él, hermanos, quizás cualquiera tendría lástima de él, In those times when pero Dios se movía en gran manera, God aleluya, moved inspiró the tanto Holy Spirit para inspired poder, him so hermanos, much escribir parte del Nuevo to Testamento, read gloria part sea el of the New Señor, Testament, to para write part of the New nuestra Testament enseñanza, for gloria our al own Señor, teaching. aleluya. Amen. Por eso es importante, hermanos, That's why it's important, brothers, que nosotros seamos parte del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. that for us to be part of the Lord, His church. Porque si no caminamos con ella, Because if we don't si walk no with Him, somos parte de la iglesia de Dios, if we don't become no part vamos- estemos en el reino de Dios. of even Es though importante we're in the church también of God, ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Dios. that means have ourselves for the church of God. Amen. Porque a veces nos perdemos, podemos perdernos de muchas cosas. Because there are sometimes when we lose ourselves in many things. Aleluya. Aquí hay unos versos, hermanos, que vemos en Hechos capítulo 19. Here's some verses we can find Y in dice, Acts chapter 19. se encuentra ahí, hermanos, en el expositor. Dice que algunos intentaron a invocar el nombre del Señor Jesús It says, and certain of the vagabond Jews sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: took upon them to call over them which os had evil conjuro spirits. por Jesús, el que Pablo predica. In the name of the Lord Jesus, saying, Gloria sea el Señor. adjure you by Vemos, Jesus, hermanos, whom que Paul ellos preacheth. repetían quizás lo que habían escuchado el apóstol Pablo. We see that they're repeating what the Apostle Paul had said. Aleluya. Y dice, y había 7 hijos de un tal sacerdotes que hacían esto. And there were 7 sons of one of Sceva, Y a Jew and chief of respondiendo el the priests, espíritu malo dijo: which did so, and the evil spirit answered a Jesús conozco. and said, Jesus, I know. Aleluya. ¿Saben que era el Hijo de Dios? You know he was the Son of Y God. decía, y sé quién es Pablo. And Paul I know, ¿Mas vosotros quiénes sois? but who are ye? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltó en ellos And the man in whom the evil y spirit was leaped on them, enseñoreándose de and ellos, overcame them, pudo más que ellos, and prevailed against de them, tal manera que huyeron de aquellas casas so desnudos that they fled out the y house heridos. naked and wounded. Ellos creían, hermanos, tener el poder They believed to have the que power se encontraban en las palabras, that is found in the word, pero el poder de la espada del Espíritu but the power of se the sword of the encuentra, Spirit hermanos, en la completa it sumisión. is found in the complete submission. Aquel que proveyó las palabras en primer One that lugar, propelled the aleluya. words in the first place. Amen. Muchas personas piensan que al aprenderse quizás un verso Many people Es that lo believe that suficiente, knowing hermanos. this is sufficient. y quizás se sienten la libertad de vivir una vida alejada de Dios. That is enough for them to Esto be able no to live trabaja life así, away hermanos. from God, but it does not La work like that. bendición, esta palabra de Dios, This word of God, hay efecto en nuestra vida cuando somos sometidos and it doesn't affect in our lives bajo when la we submit voluntad de nuestro Dios. or the will of God. Quiero aceptar al Señor como mi Salvador, And he say, I want to pero submit no the lo Lord as quiero my como Savior, Señor. but not just Eso as no my Lord. trabaja así It tampoco. doesn't work like Él that es either. nuestro Señor, He is our pero Lord, también nuestro Salvador, as aleluya. well as our Savior. Gloria sea al Señor por eso. Blessed be the name of the Lord. Importante, hermanos, It's important, brothers, de ser sometidos a Dios, to be aleluya. submitted before God. Gocémonos en eso. Let us rejoice in that. Yo quiero concluir, hermanos, nuestra escuela I'd dominical like con to conclude our esto. Sunday school class with this. And it says, Se nos ha dado la palabra de Dios como la espada del Espíritu. we have been given the word of God as the sword of the Spirit. Ese don se nos ha confiado para bendición a otros. This gift has been entrusted to us Cuando to lo use usemos, as a blessing to others. debemos recordar la manera delicada When we use it, we en must la remember que the delicate fue way usada that it was used para limpiar to remove el poder del enemigo de the power nuestras of the propias enemy from vidas. our own lives.
y luego usarla de la misma manera de amor Then use it in the para same que las loving almas manner, sean traídas a Dios so that the souls would be drawn con to el God deseo de conocer su poder and desire to know His power y amar and love. la palabra de The Dios. word of Aleluya. God. Gloria Amen. sea al Señor. Glory to Hay God. mucho trabajo que hacer. There's so much work to Este do. mensaje debe ser predicado This word must be a preached todos los gentiles. to Amén. all the Gentiles. Amen. Llevemos esta palabra de Dios, I'm hermanos. gonna see this word, brothers. Rescatemos a las almas. Let us Amén. use it. El Señor usó su palabra y la usó con amor y muchas almas The Lord vinieron a used sus it. pies. And the many souls came unto His Y feet. ese es el trabajo de la iglesia de Dios. That is the work of the Vamos people of a God. seguir adelante, hermanos. Let us go Yo forward, espero brothers. que